buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Julia, esta es la historia de Zacarías y Ezequiel. Zacarías Baltodano es nicaragüense. Llegó a la madre patria hace más de 3 años con sus 3 hijos, en busca de trabajo y progreso. Pero no tuvieron mucha suerte, porque justo cuando ellos llegaron, en España las cosas empezaron a ir mal. Y a todos los sitios donde iba le decían que no tenía nada para él. De hecho, llegó a plantearse coger un avión de vuelta, cruzar la charca y regresar a su casa. Pero un día su suerte cambió. La fábrica necesitaba un puesto de vigilante de seguridad. Sí, de estos que trabajan de sol a sol o hasta más. Pero faena al fin. Comenzó enseguida a trabajar con la ilusión de que sus hijos se pudieran parecer un poco a los españoles, en el sentido de que pudieran ir al colegio y no tuvieran que mendigar como su padre. Ezequiel tiene 65 años y es oficial primera de soldadura. Lleva trabajando desde los 13, por lo que se puede decir que en todos sus recuerdos aparece con un soldador en las manos. Trabaja en la fábrica un turno y medio, por conveniencia de la empresa y porque a él no le vienen mal unos cuartos de más, sobre todo ahora que su hijo nos anima a irse de casa. Ezequiel entra a trabajar a las 7 de la mañana y sale pasadas las 10. Habitualmente es el último. Tanto es así que cuando Ezequiel se va de la fábrica, allí solo queda el guardia de seguridad, un nicaragüense amable que se llama Zacarías. Zacarías piensa que él no es nadie, menos que nadie. Cuando llegó a la fábrica pareció haberse convertido invisible, o algo así, como una máquina más. Los hombres pasaban a su lado y nadie le decía ni mu. Bueno, menos Ezequiel, el soldador. Él siempre tenía una palabra para Zacarías. «Buenos días, Zacarías», le decía. Hasta se había aprendido su nombre y le sonreía con sinceridad. Para Zacarías eso era realmente importante. Un día, el señor Ezequiel le preguntó a Zacarías por su familia y desde entonces, todos los días le preguntaba por sus hijos. Zacarías sabía que era una fórmula, pero el señor Ezequiel le hacía sentir que realmente le interesaban sus hijos. Para Zacarías, esas palabras eran la gota de humanidad que dulcificaban todas sus mañanas. Pero para el señor Ezequiel las cosas no son sencillas tampoco. Hace 4 años murió su hija. Fue en un accidente de tráfico. Ahora ella tendría 19 años, con su pelo largo y castaño y sus ojos color miel. ¿Saben? El señor Ezequiel se imagina que ella aún sigue viva en su casa y que cuando él vuelva de la fábrica se la va a encontrar con un tazón de sopa bien caliente esperándole. Un tazón que él siempre se bebía mientras la contemplaba y le decía lo mucho que la quería, con un enamoramiento de padre. Pero ahora al señor Ezequiel poco le apetece regresar a casa para encontrarse con un muchacho agarrado a una botella de ginebra como un náufrago a su balsa. El señor Ezequiel cree que le cae tan bien Zacarías porque ve en él esa energía que echa en falta en su hijo. Pero volviendo a la fábrica, el señor Ezequiel siempre sale el último y Zacarías sabe que la fábrica se ha quedado vacía
cuando lo ve pasar al señor Ezequiel por enfrente de su garita. El señor Ezequiel siempre se detiene con unas palabras. Zacarías, ¿cómo ha ido el día? Ale, váyase ya a su casa, que ya es hora de que sus chiquilines disfruten un poco de su padre. Zacarías se siente alguien importante. Una vez que el señor Ezequiel se ha ido, Zacarías echa los postigos y se marcha hasta el día siguiente. Aquella tarde, el señor Ezequiel ya se sentía mal. Debía haber sido la comida o el exceso de calor, que ya empezaba a apretar. El caso es que sentía que todo le daba vueltas, que tenía un pitido en los oídos, como un chirrido del que no se podía deshacer. Pero, aunque era tarde, tenía aún un trabajo pendiente delicado. Así que se metió en la cabina del acetileno sin ponerse siquiera la máscara, porque iba a ser un momento. Pero quizá fue un exceso de confianza de veterano. El caso es que después de eso, el señor Ezequiel ya no se acuerda de más. Aquella misma noche, cuando Zacarías esperaba que el señor Ezequiel saliera y ya poder cerrar la fábrica, se dio cuenta que no aparecía. Pero enseguida pensó que seguramente el señor Ezequiel pues habría ido antes. Pero esta idea desapareció enseguida, porque Zacarías se repetía insistentemente que el señor Ezequiel no se habría ido sin despedirse de él, que no habría dejado de hacerlo. El caso es que después salió el encargado y le dijo a Zacarías pues que ya había revisado la fábrica, que estaba todo vacío, que había apagado las luces, que solo quedaba cerrar. Zacarías cogió las llaves para ir cerrando las puertas, pero justo en ese momento pensó de nuevo que el señor Ezequiel no se habría ido sin despedirse de él. Así que se decidió, entró a la fábrica, encendió las luces y comenzó a recorrer toda la fábrica con mucha paciencia. Los talleres, las dependencias, las oficinas, todo estaba vacío, desierto. Cuando ya se iba de nuevo hacia la puerta, vio una cabina oscura y cerrada y se le ocurrió mirar. El señor Ezequiel no recuerda cuánto tiempo pasó en la cabina. Tampoco debió ser mucho, porque el gas es muy tóxico y si se respira durante mucho tiempo puede dejar secuelas. Los médicos le han dicho que si llega a permanecer un minuto más en aquella cabina, hoy no lo estaría contando. No sabe lo que fue. Un síncope le han dicho. Pero todo el mundo le dice que ha tenido mucha suerte. Y sí, él también lo cree. Aunque aquel día la suerte se disfrazara de guardia de seguridad, moreno y rechoncho. Justo el aspecto que debe tener el ángel de la guarda. Cuando a Zacarías le preguntan por lo sucedido aquel día, él siempre responde lo mismo. Él siempre responde que simplemente devolvió al señor Ezequiel todo lo que él le había dado, que no hizo nada, que no tuvo ningún mérito, que el señor Ezequiel no se habría ido sin despedirse de él.